¿Qué tal, visitantes? Soy Alejandro, la voz de Astaroth. Espero que estén teniendo un excelente jueves. Volvemos con más historias de médicos forenses. Esta vez sé que les van a encantar. Si tú conoces más historias o sucesos paranormales, no dudes en compartirlos en nuestra página de Facebook o nuestro grupo. Los links están en la descripción. Sin más por el momento, me despido de ustedes y los dejo con las historias. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Hasta la próxima. Aquel olor me resulta extrañamente familiar, y no debería. Llevo unas cuantas semanas trabajando en la morgue local, y no fue hasta apenas ayer que tuve que incinerar un cuerpo por primera vez. Lo llevé al crematorio, lo preparé y lo coloqué en el horno. El proceso suele ser un poco tardado, así que lo dejé ahí, y me fui a hacer otras actividades propias del lugar. Después de una hora regresé para recoger las cenizas. Entré al crematorio y me detuve ante el extraño olor que llenaba mis pulmones en ese momento. Aquel olor, lejos de ser extraño o desagradable, me resultaba familiar, pero no sabía de dónde, y tampoco encontraba una explicación lógica para que un olor tan poco común me resultase tan familiar. Quise pensar que, tal vez, en algún momento de mi vida, había olido algo como eso sin darme cuenta, algo que por sí mismo tenía todo el sentido del mundo, por muy escalofriante que sonase. Los días siguientes traté de olvidarme de todo, de ignorarlo, pero me era imposible trabajando en un lugar como ese. Cada vez que me ocupaba del crematorio, cada vez que aquel olor invadía mi nariz, no podía evitar pensar en lo increíblemente familiar que me parecía. Es como cuando ves un rostro por la calle o por la televisión, un rostro del que estás seguro que ya habías visto antes, pero no recuerdas dónde, y pasas los días tratando de recordar de dónde conoces aquella cara. Es una sensación similar, pero mucho más fuerte. Simplemente me estaba volviendo loco. Tiempo después, decidí mudarme y cambiar de trabajo. Los motivos fueron muchos, pero entre ellos estaba aquel olor y una casa que mi abuela me había heredado luego de fallecer. Quería establecerme en un lugar fijo y así ordenar un poco más mi vida y olvidar lo sucedido. La casa no era realmente grande, pero tenía el suficiente espacio para albergar a una familia pequeña. 2 pisos eran más que suficientes para mí. Remodelé la casa para hacerla más acogedora. Me deshice de los viejos muebles de la abuela, repinté algunas paredes y limpié cada rincón posible de la casa. Hace años que no visitaba aquel lugar, por lo que estar ahí me trajo un montón de recuerdos. Uno de ellos era el sótano, el cual no recordaba que existía. Así que ahí estaba yo, unos años después, frente a esa vieja y descuidada puerta de madera que conducía al sótano. Tomé la perilla y la abrí lentamente, esperando que de la oscuridad salieran muchos más recuerdos que estaban ocultos dentro de mi cabeza. Pero en su lugar, mi nariz y mis pulmones se llenaron con un olor que me resultaba extrañamente familiar. Una enorme sonrisa apareció en mi rostro. Finalmente había recordado todo. La carne que preparaba la abuela en cada reunión familiar era sin duda la más rica que había comido y olido en toda mi vida. Aquella noche fue la más horrible de mi vida. Me tocó hacer guardia con otra chica. Nosotros hacemos las prácticas de embalsamiento en una sala que denominamos Sala Blanca. Allí se encuentran 10 camillas de acero que llamamos planchas. Se suponía que sería una noche tranquila, pero lo que ocurrió no lo olvidaré el resto de mi vida. Estábamos las dos, Patricia, así se llamaba la chica, y yo, preparando un cuerpo que acababa de llegar. Era un joven de unos 18 años que aparentaba haber muerto por un paro respiratorio. El procedimiento es cruel. Con un tubo largo sacámoslo de adentro. Esa noche dejé que Patricia se las arreglara. Estaba haciendo todo bien, pero me di cuenta que olvidó aspirar la tráquea. Le comenté y comenzó a hacerlo, pero algo la dejó muda. En realidad es un fenómeno común.
pero impresiona mucho a los novatos. Cuando se aspira la tráquea, se liberan algunos gases comprimidos que pasan a gran velocidad a través de las cuerdas vocales, y entonces pareciera que el muerto grita. Pero esa ocasión, el grito del muerto fue bastante inusual. No parecía ser como el resto, parecía angustiante. Yo miré impresionada, y Patricia estaba anonadada, así que pensé que sería bueno que ambas tomáramos un descanso. Ya no quedaba mucho que hacer, así que nos fuimos a la sala de descanso, que se encuentra a un lado de la sala de autopsias. Ahí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quizá les suene raro, pero las guardias duran 24 horas, por lo tanto, existen estas salas para tomar pequeñas siestas. Prendimos el televisor, pero no había nada bueno que ver, así que decidimos tomar una siesta. Apagamos la luz y ambas nos recostamos. Me tapé porque hacía algo de frío y cerré los ojos. No pasaron más de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía el hombro. Me desperté asustada y mi compañera estaba ahí, mirando con los ojos desorbitados, la piel pálida, macilenta, como si estuviera muerta. Me asusté al verla así. Le pregunté qué pasaba y me dijo: "Shh, escucha". Me quedé callada y lo escuché de nuevo. Ese sonido desgarrador que había hecho el cadáver del joven volvió a sonar en la habitación de un lado, en la sala blanca. La piel se me puso chinita. Patricia volteó a verme y noté que estaba temblando de miedo. La abracé y fue un momento horrible. Pensé que me estaba volviendo loca, pero los gritos se fueron apagando. Patricia me miraba con horror y yo no podía entender lo que sucedía. Pensé en decirle alguna mentira para que pudiera sentirse más tranquila, pero era imposible. Un escalofrío me recorría el cuerpo cuando de pronto comenzamos a escuchar pies descalzos que caminaban por el pasillo que une a las dos salas. Estábamos paralizadas. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca de la puerta, y con las pocas fuerzas que me quedaban puse la traba de acero. Regresé a la cama y abracé a Patricia. Alguien comenzó a golpear la puerta. Parecían golpes de tambor. Patricia comenzó a llorar y a gritar que la perdonara. Me quedé asombrada y le dije que por qué le pedía perdón. De su bolsillo de la bata sacó algo que brilló en la oscuridad. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. El muchacho lo tenía en los tobillos. Pensé que nadie notaría si lo tomaba. Eres un idiota, respondí. Le arrebaté el objeto de las manos y lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes cesaron y los pasos comenzaron a sonar más lejanos. Nos quedamos el resto de la noche en la sala. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse. Cuando el turno terminó, llegaron los embalsamadores de reemplazo. Nos preguntaron qué hacíamos en la sala de descanso, pero no dijimos palabra alguna. Salí y me despedí de Patricia fríamente. Fui a casa, pero no pude dormir en todo el día y noche. Cuando nuevamente fui a la morgue para comenzar mi turno, Patricia no apareció. Sabía que reportaría lo que hizo a los supervisores y la correrían del empleo, así que decidió renunciar antes de ello. Tomé mi turno normal, sin olvidar un poco lo que había pasado. Pedí información sobre el funeral de aquel chico y decidí llevar flores. Sentía la necesidad de pedirle perdón por lo que había hecho Patricia, así que me acerqué al cuerpo. El cajón estaba abierto. Pedí perdón y dejé las flores en un pequeño florero que había a un lado del cajón. Miré su cuerpo y, analizando un poco, me di cuenta que tenía en el tobillo la cadena que Patricia había tomado, aquella que yo lancé por debajo de la puerta y que no sabía quién la tomó. La miré bien y leí en ella un mensaje que me hizo comprender todo. La inscripción decía: para Sergio, de parte de mamá y papá, te queremos, hijo. Pedí perdón nuevamente, me quedé a la misa y miré cómo enterraron su cuerpo. Me sentí aliviada, pues si no hubiera hecho esto, jamás hubiera podido dormir bien. Hoy continúo con mi trabajo, pero desde aquel día, nada es normal.